Tengo 24 años, o tenía en aquel entonces. Soy de Valencia, de un barrio humilde donde el sol siempre brilla, pero las oportunidades no tanto. Antes de todo esto, mi vida era sencilla, trabajaba en lo que salía, echaba una mano en el bar de mis padres, y soñaba con algo más, aunque nunca supe bien el qué. Mi mundo era pequeño, predecible. Nunca me imaginé que de la noche a la mañana pasaría de arreglar motos a conducir coches de lujo para un millonario. Soy un tipo que valora la lealtad, la honestidad, y, bueno, quizás un poco ingenuo al principio. Creo que la vida es justa, hasta que deja de serlo. Andrés, era mi jefe. Un empresario de éxito, de esos que ves en las revistas, con trajes a medida y una mirada que te hacía sentir pequeño. Lo conocí con 40 y pocos años, aunque parecía más joven cuando se reía. Vivía en una de esas casas que parecen castillos modernos, con jardines infinitos y vistas al mar. Al principio, era distante, profesional, como se espera de alguien de su posición. Pero poco a poco, con cada viaje, con cada confesión en el asiento de atrás, fui descubriendo al hombre detrás del imperio, alguien solo, con sus propias cargas y sus propias insatisfacciones. Era fascinante, misterioso, y, sin darme cuenta, se convirtió en mucho más que mi jefe. Marta, la esposa de Andrés. Una mujer elegante, siempre impecable. La conocía de vista, por las mañas que me daba Andrés para llevarla a sus compromisos o a las reuniones sociales. Siempre cordial, pero con una distancia, una especie de aire de superioridad que me hacía sentir aún más fuera de lugar en ese mundo. Era la compañera perfecta para Andrés en público, la imagen de la pareja ideal. Nunca sentí que fuera una amenaza, hasta que lo fue. Capítulo 1. Recuerdo el día exacto en que mi vida dio un vuelco. No fue un día de suerte, al menos no como la gente lo entiende. Fue un día de sorpresa, de esas que te dejan el estómago frío y la cabeza dando vueltas. Mi mundo, antes de que todo esto sucediera, era Valencia. Pero no la Valencia de los turistas, de la ciudad de las artes y las ciencias. La mía era la de los barrios, la de los talleres mecánicos que olían a grasa y sudor, la del bar de mis padres donde el café se servía fuerte y las conversaciones aún más. Tenía 24 años y la vida, honestamente, me parecía un camino recto. Unos estudios a medias, trabajillos sueltos, y siempre, la mano en el bar. Era lo que había, lo que conocía. No es que me quejara, ¿eh? La gente de mi barrio era buena, trabajadora. Éramos una piña. Sabíamos que para salir de ahí, tenías que tener una suerte tremenda o ser un genio. Y yo, Manuel, no era ninguna de las dos cosas. Recuerdo la mañana en que vi el anuncio. Estaba tomándome un café aguado en el bar, revisando el periódico que alguien había dejado olvidado. Se busca chofer personal para empresario de alto nivel. Experiencia no imprescindible, se valorará discreción y buena presencia. Me reí. ¿Chofer yo? Si mi experiencia más grande era conducir la furgoneta de reparto de mi padre. Pero algo, no sé qué, me picó. Era una de esas intuiciones raras, como si una voz muy lejana me dijera, Manuel, ¿y si sí? La curiosidad, supongo. Y la verdad, también la desesperación por un cambio, por un pellizco de algo distinto en mi vida predecible. La entrevista fue surrealista. Fui con mi mejor camisa, la que usaba para las bodas, y unos pantalones que se veían casi nuevos. La oficina estaba en el centro, en uno de esos edificios de cristal que me hacían sentir como un bicho raro. Las secretarias, impecables, parecían sacadas de una película. Y entonces, él. Andrés. Entró en la sala como si el aire le hiciera reverencias. Vestido de punta en blanco, el pelo impecable, una mirada penetrante que te escaneaba hasta el alma. Me sentí pequeño, ridículo. Me hizo preguntas sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis aspiraciones. Y yo, que nunca había tenido aspiraciones más allá de poder pagar el alquiler y un par de cervezas el fin de semana, me inventé algunas sobre la responsabilidad y el servicio. Él escuchaba, sin gesticular demasiado, con esa expresión seria que luego aprendería a leer. Y luego, lo inesperado. Contratado, Manuel. La palabra me cayó como un rayo en medio de un cielo despejado. Me la dijo con una voz tranquila, sin un ápice de emoción, como si estuviera decidiendo si pedía café o té.
Yo no sabía qué decir, qué hacer. Me di cuenta de que mi boca estaba abierta, así que la cerré. ¿Yo? ¿El chofer de Andrés, el gran empresario? Era absurdo. Pero a la vez, una parte de mí, esa que siempre había soñado con escapar de la rutina, saltaba de alegría. Recuerdo el camino de vuelta a casa, el sol pegándome en la cara. Valencia seguía siendo la misma, pero de repente, para mí, el horizonte se había abierto de una manera que jamás hubiera imaginado. Dejé de ser solo Manuel, el del bar. Ahora era Manuel, el chofer. O al menos, lo sería a partir del lunes. Y esa era una novedad que me llenaba de un cosquilleo entre el miedo y la emoción. Capítulo 2. Mi primer día como chofer de Andrés fue como aterrizar en otro planeta. Un planeta donde el aire olía a caro, los silencios eran pesados y el lujo era tan abrumador que casi dolía. De repente, mi uniforme. Una camisa blanca impoluta, una corbata que me apretaba el cuello y una chaqueta oscura que me quedaba algo grande. Me sentía disfrazado. Acostumbrado a la ropa que aguantaba el sudor y la grasa del taller, esto era otra liga. El coche, un Mercedes negro brillante, parecía sacado de una película. Nunca había tocado algo tan caro, y la sola idea de un rasguño me hacía temblar las manos. Andrés me esperaba en la puerta de su mansión. Y mansión se quedaba corto. Era una fortaleza moderna, con unas paredes de cristal enormes que reflejaban el sol de Valencia de una forma cegadora. Los jardines, inmensos y cuidados al milímetro, parecían un laberinto de setos perfectos y fuentes silenciosas. Era un mundo que no sabía que existía tan cerca de mi barrio, a unos pocos kilómetros, pero a años luz de mi realidad. Al principio, la dinámica era simple, yo conducía, él trabajaba en el asiento de atrás o hablaba por teléfono. El silencio era casi siempre mi compañero. Un silencio cómodo, a veces, otras, pesado, cargado con las expectativas de no sé qué. Él era un hombre de pocas palabras en esos primeros días, al menos conmigo. Me daba instrucciones concisas, casi como órdenes, y yo las seguía al pie de la letra. Mi cabeza, mientras tanto, era un torbellino. Me fijaba en los detalles, el reloj de oro que le brillaba en la muñeca, el olor de su colonia, siempre sutil, pero presente. La forma en que descolgaba el teléfono y su voz cambiaba, volviéndose más autoritaria, más. Andrés. Recuerdo una mañana, lo esperaba en la entrada y él salió de la casa hablando por teléfono, sin mirarme. Vi cómo su mano, sin darse cuenta, se frotaba el cuello con una tensión que no encajaba con su imagen impasible. Era un gesto fugaz, pero me dejó pensando. Detrás de toda esa impecabilidad, de esa fachada de empresario invencible, ¿había algo más? Esa fue la primera grieta en la armadura, la primera vez que la curiosidad superó al miedo. No es que esperara encontrar nada, solo la curiosidad de alguien que, de repente, se ve inmerso en una vida ajena, tan diferente a la suya. Los viajes se hicieron rutina. Madrid, Barcelona, reuniones en lugares que solo había visto en televisión. Los restaurantes, los hoteles de 5 estrellas, todo era una bofetada de lujo. Me sentía como un intruso, un espectador en una obra de teatro donde no entendía el guión. Pero poco a poco, empecé a observar. Andrés, en esas cenas de negocios, era un león. Negociaba, sonreía forzadamente, y siempre, conseguía lo que quería. Pero luego, de camino al hotel, en el silencio del coche, volvía a ser ese hombre pensativo, a veces con la mirada perdida en la ventanilla, como si el éxito le pesara más que la felicidad. Y yo, Manuel, el chofer de Valencia, empecé a darme cuenta de que el dinero, por mucho que tuviera, no compraba la paz. Y esa fue la primera vez que sentí que, quizás, no estábamos tan separados como nuestras vidas parecían indicar. Capítulo 3. La barrera entre el jefe y el chofer, esa que parecía infranqueable al principio, empezó a disolverse. Y no me di cuenta de lo fina que era hasta que ya estábamos del otro lado. Al principio, mi asiento era un observatorio silencioso. Escuchaba sus llamadas, sus órdenes tajantes, sus risas vacías con clientes. Pero poco a poco, los trayectos se hicieron más largos, las esperas más frecuentes, y el silencio, a veces, se rompía. Era un buenos días, Manuel, un cómo va el tráfico, frases que parecían pequeñas, pero que para mí, que venía de la nada,
eran un indicio de que me veía como algo más que una extensión del coche. Un día, lo recuerdo perfectamente, estábamos atascados en la autovía, volviendo de una reunión eterna. Él estaba con el móvil, como siempre, pero de repente suspiró. Un suspiro cansado, hondo. Se quitó la corbata, la aflojó con un gesto brusco. «¿Estás bien, señor Andrés?», me salió sin pensar. Me miró por el retrovisor, una mirada que me atravesó por un segundo, y luego se volvió hacia la ventanilla. «Solo estoy harto, Manuel. Harto de las mismas caras, de las mismas palabras, de las mismas expectativas». Fue la primera vez que escuché una grieta en su voz. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. ¿Qué le decía yo a un hombre que lo tenía todo y se sentía harto? A partir de ese día, algo cambió. Empezó a preguntarme por mí. Por Valencia, por mi familia, por mis gustos. Pequeñas charlas, al principio, casi banales, pero que se iban extendiendo. ¿Y qué haces tú cuando no estás conduciendo, Manuel, o te gusta el fútbol? ¿De qué equipo eres? Yo, que nunca había hablado con alguien de su estatus de esa forma, me sentía extraño, pero a la vez, extrañamente cómodo. Le contaba sobre el bar de mis padres, las paellas de los domingos, las noches de verano en la playa con mis amigos. Él escuchaba, a veces con una sonrisa apenas perceptible. Y yo empezaba a ver destellos de un Andrés diferente, uno que no tenía que llevar la corbata apretada ni las defensas en alto. La tensión, esa que ahora entiendo, empezó a nacer de esos momentos de cercanía. Una vez, estábamos esperando en un aparcamiento subterráneo. Había una penumbra casi completa y la luz de un poste parpadeaba creando sombras. Él estaba en el asiento de atrás, leyendo unos papeles. El aire acondicionado estaba demasiado frío, creo, y se cruzó de brazos, frotándose los hombros. «Manuel, ¿te importaría subir un poco la temperatura? Tengo frío». Su voz era baja, casi un susurro. En ese momento, en la quietud del coche, su petición sonó íntima. Me giré un poco para ajustar el climatizador y nuestros ojos se cruzaron por un instante en el retrovisor. Fue un segundo, pero sentí una corriente. No fue la voz, ni el frío. Fue la forma en que su mirada se detuvo en la mía, una fracción de tiempo más de lo necesario, y un ligero rubor que creí ver en sus mejillas, antes de que desviara la vista hacia sus papeles. Me volví hacia el volante, el corazón latiéndome un poco más rápido. Solo fue una mirada, Manuel, me repetí. Pero una mirada puede ser el principio de algo que no puedes controlar. Y esa noche, al volver a mi pequeño piso, me di cuenta de que mi vida, que ya había dado un vuelco, quizás estaba a punto de dar otro, uno mucho más complicado. Capítulo 4. El coche, que antes era una jaula de cristal entre nosotros, se convirtió en una burbuja. Y dentro de esa burbuja, Andrés empezó a desnudarse el alma, palabra a palabra, sin saber el efecto que sus confidencias tenían en mí. Las distancias se acortaron, no solo en kilómetros. Los viajes de negocios se volvieron más largos, las reuniones más frecuentes, y los momentos de espera, donde antes el silencio reinaba, ahora se llenaban de conversaciones. Andrés empezó a hablar, a veces, de su día, de la frustración con un cliente, de la presión de los inversores. Y yo, que al principio solo escuchaba con la atención que se le presta a un patrón, empecé a sentir que era algo más. Que era el único al que le confiaba esas cosas. Recuerdo una noche, volvíamos de Madrid. La lluvia golpeaba el parabrisas y el asfalto brillaba bajo las luces de la autovía. Había sido un día particularmente difícil para él, lo notaba en su voz cortante al teléfono, en el gesto cansado de su mano cuando se pasaba los dedos por la sien. «¿Sabes, Manuel?», dijo de repente, su voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia. «A veces, desearía no tener nada de esto». Me quedé helado. Él, que lo tenía todo. Me atreví a preguntar, «¿Por qué dice eso, señor Andrés?». Y él, mirando por la ventanilla, casi como si hablara consigo mismo, soltó, «Porque es una jaula de oro, Manuel. Todo el mundo te adora por lo que tienes, pero nadie se preocupa por lo que sientes. La soledad, a este nivel, es ensordecedora». Sus palabras me calaron hondo. Yo, que siempre había envidiado su vida, empecé a ver las grietas en su fachada perfecta. Me habló de su matrimonio, de la distancia con Marta.
Es una buena mujer, Manuel. Siempre lo ha sido. Pero supongo que el amor se convierte en otra cosa con el tiempo. En compañía, quizás. En una sociedad. Lo dijo con una amargura que no se esperaba de un hombre como él. Y yo, que venía de un barrio donde el amor, aunque a veces ruidoso y caótico, era siempre pasión, no pude evitar sentir un nudo en el estómago. Con cada confesión, con cada mirada que me dedicaba por el retrovisor, sentía que un hilo invisible empezaba a tejerse entre nosotros. Ya no era solo el chófer. Era el confidente, el testigo silencioso de su vulnerabilidad. Y esa cercanía, esa intimidad inesperada, era un terreno peligroso. Una vez, estábamos en un aeropuerto, esperando su vuelo. La terminal estaba abarrotada, pero nosotros estábamos en un rincón más tranquilo. Él revisaba su agenda y de repente se quejó de un dolor en el cuello. Estoy tieso de tanto viajar, murmuró, estirándose. Mis ojos se dirigieron a su nuca, donde algunos cabellos se le erizaban. Instintivamente, o tal vez no tan instintivamente, levanté la mano y le ofrecí, si quiere, puedo intentar, un pequeño masaje. Mi abuela tenía unas manos de oro para los dolores. Él me miró, sorprendido. No dijo nada, solo me miró. Y en esa mirada hubo algo. Una mezcla de curiosidad, de algo que no supe descifrar. Bajó la vista, se aclaró la garganta. No, gracias, Manuel. No es necesario. Pero por un segundo, pude jurar que vi un atisbo de algo en sus ojos, algo que no era indiferencia. Y ese segundo fue suficiente para que mi mente se quedara grabada con la imagen de su cuello, de la vulnerabilidad en su gesto, y de la extraña invitación que mi mano, por sí sola, le había ofrecido. La burbuja se hacía más pequeña, y la tensión, esa que nadie nombraba, crecía con cada kilómetro. Capítulo 5. El aire en el coche empezó a cargarse de una electricidad invisible, un silencio que lo decía todo sin pronunciar una sola palabra. Era una tensión sutil, pero tan potente que a veces sentía que me ahogaba en ella. Los viajes se hicieron más largos, los silencios más elocuentes. Ya no eran solo las confidencias de Andrés las que llenaban el espacio entre nosotros, sino una corriente subterránea, algo que vibraba en el ambiente y que solo nosotros dos parecíamos sentir. Eran las miradas prolongadas en el retrovisor, las sonrisas apenas esbozadas que se quedaban grabadas en mi mente. Pequeños gestos que, sumados, construían algo más grande, algo que no tenía nombre. Una tarde, estábamos esperando en una zona apartada de un hotel. Andrés estaba en el asiento de atrás, trabajando en su portátil. Había una luz tenue, casi íntima, que entraba por la ventanilla y se posaba sobre su perfil. Lo observé por el retrovisor. Su ceño fruncido, su labio inferior ligeramente atrapado entre sus dientes. Era un gesto que denotaba concentración, pero a la vez, una vulnerabilidad que me atraía. Me di cuenta de que mi mirada se había detenido en él más tiempo del necesario. Sentí el calor subir a mis mejillas y me giré rápidamente hacia el volante, fingiendo que miraba el tráfico. Pero sabía que él había notado mi movimiento, mi incomodidad repentina. Los temas de conversación también empezaron a cambiar. Pasamos de las quejas laborales a reflexiones más profundas sobre la vida, la felicidad, el amor. Un día, me preguntó si tenía pareja. No, señor Andrés, le respondí, la voz un poco más ronca de lo que quería. Ahora mismo, no. Él asintió lentamente, su mirada fija en el paisaje que pasaba rápido. La vida es corta, Manuel, me dijo, casi en un susurro. Hay que vivirla. No dejes que las oportunidades se escapen. Lo dijo con una intensidad que me hizo pensar que no solo hablaba de mí, sino de él mismo. Había momentos en los que la cercanía era casi insoportable. Un viaje a la sierra, por ejemplo. La carretera de curvas, la niebla, el olor a pino. Él había bajado la ventanilla un poco para sentir el aire fresco. Recuerdo que estornudó con fuerza y yo, instintivamente, le ofrecí un pañuelo de papel que llevaba en la guantera. Nuestras manos se rozaron. Fue solo un toque, fugaz, pero una descarga eléctrica me recorrió el brazo hasta el pecho. Levantó la vista, sus ojos se encontraron con los míos. Sus labios, entreabiertos. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones, el corazón golpeándome las costillas con una fuerza que me aturdía.
El silencio en el coche se hizo tan denso que casi pude saborearlo. Me quedé mirándolo, casi sin respirar, atrapado en esa mirada que parecía desvelar un secreto. Él bajó la mano lentamente, recogió el pañuelo, y el hechizo se rompió. Gracias, Manuel, dijo, su voz un poco más grave de lo habitual. Pero el eco de ese roce, de esa mirada, se quedó conmigo, vibrando en el aire, como un tambor constante en mi mente. Sabía que esto era peligroso. Marta, su esposa, era una presencia constante, aunque no estuviera allí. Era la sombra que nos recordaba los límites, la barrera invisible que se había ido haciendo cada vez más fina. Notaba su ausencia, pero sentía su aliento en la nuca. Pero la atracción, esa tensión que crecía con cada kilómetro, era como una marea. Y yo, un simple chofer de Valencia, me sentía como un barco sin timón, a la deriva en un mar de sentimientos que no entendía y que, a la vez, me arrastraban sin remedio hacia algo prohibido. Sabía que estábamos jugando con fuego, y el calor empezaba a ser insoportable. Capítulo 6. La tensión había llegado a un punto de ebullición, como una olla a presión a punto de estallar. Y solo hacía falta una chispa, una mirada, un gesto, para que todo se fuera al traste. Esa chispa llegó, y lo cambió absolutamente todo. Era una noche de esas en las que el aire de Valencia se vuelve denso, cargado de humedad y de la promesa de una tormenta que nunca llega. Habíamos estado en una cena de negocios, larga y tediosa, y Andrés parecía más cansado de lo habitual. En el coche, el silencio era casi palpable, roto solo por el murmullo de la radio a un volumen imperceptible. Él se desabrochó los 2 primeros botones de la camisa, algo inusual en él, siempre tan pulcro. Su respiración era profunda, casi un suspiro. Recuerdo que Andrés había estado un poco más distraído en la cena, mirando su reloj con una frecuencia inusual, como si esperara algo. Incluso había contestado una llamada de Marta en un tono más bajo de lo normal, casi un murmullo. Llegamos a la mansión de Andrés. Las luces de la entrada iluminaban su rostro. Se giró hacia mí antes de abrir la puerta. Manuel, empezó, y su voz era diferente, más suave, cargada de algo que no pude descifrar. Me miró, y en sus ojos vi una mezcla de cansancio, de deseo, de una vulnerabilidad tan cruda que me dejó sin aliento. Mi corazón empezó a latir con fuerza, como un tambor desbocado en mi pecho. No podía apartar la mirada. En ese momento, el mundo exterior desapareció. Solo existíamos nosotros dos, en la penumbra del coche, con el aire cargado de una electricidad que ya no se podía ignorar. Él no se movía. Yo tampoco. La distancia entre nosotros, siempre respetada, ahora se sentía como un abismo insoportable. Quería acercarme, tocarlo, saber qué había detrás de esa mirada. Quería que él hiciera algo, cualquier cosa, que rompiera el silencio y la tensión que nos envolvía. Y entonces, él levantó la mano, lentamente, como si le costara un esfuerzo tremendo. Sus dedos se acercaron a mi mejilla, con una lentitud torturante, hasta que apenas rozaron mi piel. Fue un toque apenas perceptible, pero me quemó. Cerré los ojos, sintiendo la intensidad de ese contacto, el calor que se extendía por mi cuerpo. Y en ese mismo instante, la puerta trasera del coche se abrió de golpe. ¿Andrés? ¿Manuel? La voz de Marta, gélida, cortó el aire como un cuchillo. Mis ojos se abrieron de golpe, el corazón se me subió a la garganta. La mano de Andrés se retiró como un resorte, como si se hubiera quemado. Su rostro, pálido, reflejaba el horror. Marta nos miraba, sus ojos fijos en nosotros, llenos de una furia silenciosa. Su mirada se posó en mí, luego en Andrés, y voló a mi mejilla, como si pudiera ver el rastro de la caricia. El silencio que siguió fue 1000 veces peor que cualquier grito. Un silencio cargado de acusación, de vergüenza, de una verdad que no necesitaba palabras. Andrés, recuperándose de la sorpresa, intentó balbucear algo, Marta, yo. Pero ella lo interrumpió con un gesto de la mano, sin apartar los ojos de nosotros. No hace falta que digas nada, Andrés. Lo he visto todo. Sus palabras, pronunciadas con una calma aterradora, fueron el disparo de salida para el desastre. Me sentí pequeño, expuesto, como si me hubieran arrancado la piel. Sabía, en ese momento, que todo lo que había construido, la pequeña estabilidad que había encontrado,
Se había hecho añicos en un instante. El punto de no retorno se había cruzado. Y el precipicio, lo sentía, estaba justo debajo de mis pies. Capítulo 7. El eco de las palabras de Marta resonó en mi cabeza durante días, semanas. Aquella noche, mi vida no solo dio un vuelco, se rompió en 1000 pedazos, y cada fragmento me arrastraba más y más lejos de lo que conocía. Lo que siguió a la revelación de Marta fue un torbellino de gritos, de miradas de desprecio, de un silencio que dolía más que cualquier insulto. No tengo un recuerdo claro de cómo salí de aquella mansión. Solo sé que, de alguna manera, me encontré de nuevo en mi coche, temblando, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, y la sensación de que acababa de cometer el error más grande de mi vida. Al día siguiente, la llamada llegó temprano. Era el secretario de Andrés, con una voz impersonal, seca. Sus servicios ya no son requeridos, Manuel. Sus pertenencias le serán enviadas por mensajería. Su finiquito, ingresado esta misma tarde. No hubo explicaciones, no hubo despedidas. Solo una puerta que se cerraba de golpe, dejándome a la intemperie. La humillación era inmensa, pero el dolor más grande era la pérdida de aquello que, sin darme cuenta, se había convertido en el centro de mi existencia. Andrés. Volví al barrio con la cola entre las patas. Intenté disimular, inventar excusas para mi despido repentino. Pero las noticias, en un barrio pequeño como el mío, vuelan más rápido que los pájaros. Los cuchicheos, las miradas furtivas, el silencio incómodo cuando entraba en el bar de mis padres. Mis amigos, con los que había compartido tantas risas y confidencias, empezaron a alejarse. Al principio, preguntas incómodas, luego, invitaciones que nunca llegaban. Sentía el peso de sus juicios, de la vergüenza que, por alguna razón, se me había pegado como una segunda piel. Mi familia, mis padres, me miraban con una mezcla de preocupación y decepción. Querían entender, querían que les contara lo que había pasado, pero yo no podía. ¿Cómo les explicaba lo que sentía por un hombre casado, mi jefe, y que eso me había llevado a perderlo todo? La vergüenza era demasiado grande. Mi casa, mi barrio, que antes eran mi refugio, se convirtieron en mi prisión. Cada esquina, cada cara conocida, era un recordatorio de mi fracaso, de mi secreto expuesto. Las paredes se me venían encima, y el aire me faltaba. No podía respirar en Valencia. Necesitaba escapar, borrarlo todo, empezar de cero donde nadie me conociera, donde mi pasado no me persiguiera a cada paso. La decisión no fue fácil. Dejar a mi familia, a mis pocos amigos, al único mundo que había conocido. Pero era una necesidad. Una cuestión de supervivencia. Vendí lo poco que tenía, junté mis ahorros, y compré un billete de tren. Solo de ida. A Madrid. Una ciudad inmensa, anónima, donde esperaba que mi historia se diluyera entre millones de otras historias. Dejar atrás la brisa del Mediterráneo, el olor a sal y a naranjos, la familiaridad de las calles. Era un destierro, sí. Pero también, una pequeña, casi imperceptible, brizna de esperanza. La esperanza de que, lejos de todo lo que me recordaba a él, podría reconstruirme. Y quizás, solo quizás, encontrar una paz que en Valencia ya no existía. Capítulo 8. Madrid me recibió con su bullicio, su indiferencia. Era justo lo que necesitaba, perderme en la multitud, convertirme en un fantasma para los demás, y, sobre todo, para mí mismo. La soledad, en un principio, fue mi única compañera. Llegué a Madrid con una maleta pequeña, el corazón roto y la sensación de haber dejado una parte de mí en aquella mansión de Valencia. La ciudad era un monstruo de asfalto y ruido, pero su anonimato era un bálsamo. Nadie me conocía, nadie me miraba con juicio en los ojos. Era libre de ser quien quisiera, o, al menos, de no ser quien había sido. Alquilé una habitación diminuta en un piso compartido, en un barrio del extrarradio, lejos del lujo y el brillo de mi vida anterior. El contraste era brutal. De chofer de un Mercedes a repartidor en bicicleta, de cenas de gala a bocadillos rápidos en un banco del parque. Los primeros meses fueron un infierno. La soledad me carcomía. Cada noche, al volver a mi cuarto, la imagen de Andrés, de su mirada, de su mano en mi mejilla, volvía a mi mente con una claridad dolorosa.
las calles llenas de gente, pero mis noches seguían siendo un eco vacío. El ruido de la ciudad solo amplificaba el silencio en mi pequeña habitación, donde la cama parecía demasiado grande y cada sombra un recordatorio de lo que había perdido. Lo extrañaba. No solo el trabajo, el lujo, la comodidad. Extrañaba su presencia, sus confidencias, la complicidad que habíamos construido en el asiento de atrás del coche. Me sentía culpable, sí, pero también profundamente herido. ¿Cómo podía algo tan intenso desvanecerse de esa manera? Con el tiempo, la pena se fue transformando en otra cosa. En rabia, a veces. En una especie de resignación, la mayoría de las veces. Empecé a trabajar de camarero en un bar. El contacto con la gente, aunque superficial, me ayudaba a mantener la cabeza ocupada. Escuchaba sus historias, sus risas, y poco a poco, la vida volvió a tener un pulso, aunque fuera débil. Madrid, con su ritmo frenético, me obligó a seguir adelante. Las noches de insomnio se volvieron un espacio de reflexión. Empecé a entender lo que había pasado. La negación, el miedo a aceptar lo que sentía. La confusión de un amor que era imposible, prohibido. Me di cuenta de que no solo había perdido un trabajo. Había perdido una parte de mí mismo que se había atrevido a sentir algo tan grande y tan complicado. Y aunque el dolor seguía ahí, un dolor sordo y constante, también empecé a vislumbrar una especie de aprendizaje. Había sido ingenuo, sí. Pero también había sido valiente, al menos a mi manera. Me había atrevido a sentir, aunque el resultado fuera desastroso. 5 años pasaron así. 5 años de reconstrucción lenta, de cicatrices que se iban formando. Aprendí a vivir solo, a valorarme por lo que era, no por lo que tenía o por lo que había sido. Hice nuevos amigos, compañeros de trabajo, gente que no conocía mi pasado y que me aceptaba tal cual. Nunca volví a hablar con nadie de Andrés. Era un capítulo cerrado, una herida que, aunque sanada, aún me recordaba su existencia con un ligero punzón. La vida seguía, diferente, pero seguía. Y, para mi sorpresa, a veces, incluso sentía un atisbo de paz en medio de todo ese caos que había sido mi vida. Capítulo 9. La vida tiene una forma extraña de tejer el destino. Justo cuando crees que has cerrado un capítulo, cuando la herida ya no duele, el pasado regresa, y te golpea con la fuerza de un tsunami. Y a veces, ese golpe es justo lo que necesitas. Estaba en el Parque del Retiro, en Madrid, un martes cualquiera, disfrutando de un raro día libre. El sol de la primavera madrileña calentaba la piel, y la gente paseaba con esa despreocupación que solo la ciudad te enseña. Yo estaba sentado en un banco, leyendo un libro, perdido en mis pensamientos, cuando una voz, que reconocí al instante, me heló la sangre. «Manuel, ¿eres tú?» Levanté la vista lentamente, el libro se me resbaló de las manos. Y allí estaba él. Andrés. 5 años. 5 años sin verlo, sin saber nada de él. El tiempo lo había tratado bien. Quizás algunas canas más en las sienes, alguna arruga de expresión, pero su presencia seguía siendo imponente. Vestía un traje impecable, como siempre, y sus ojos, esos ojos que me habían quitado el sueño durante tanto tiempo, me miraban con una mezcla de sorpresa, curiosidad y algo más que no pude descifrar. Me puse de pie, tambaleante. Mi voz, cuando intenté hablar, se me quedó atascada en la garganta. «Señor Andrés», balbuceé. Era ridículo, pero la costumbre era más fuerte. Él sonrió, una sonrisa triste y pequeña. «Por favor, Manuel». «Andrés». El aire se llenó de una tensión extraña, diferente a la de antes, pero igual de poderosa. ¿Qué hacía él aquí? ¿Por qué ahora? Nos sentamos en un banco, en un silencio incómodo que se prolongó por lo que pareció una eternidad. Había tantas cosas que decir, pero ninguna palabra parecía suficiente. Finalmente, él rompió el hielo. Me enteré de lo que te pasó. Lo siento, Manuel. De verdad que lo siento. Su voz era sincera, teñida de una culpa que nunca antes le había escuchado. Me miró a los ojos, y en esa mirada, vi el arrepentimiento. Fue una conversación larga, catártica. Me contó lo que había pasado después de que me fuera. La ruptura con Marta, las consecuencias de su infelicidad expuesta.
Me dijo que nunca me había olvidado, que a menudo pensaba en mí, en la conexión que habíamos tenido. Y yo, que había cargado con esa culpa durante tanto tiempo, sentí como un peso inmenso se desprendía de mis hombros. Yo también lo siento, Andrés, le dije, mi voz aún un poco quebrada. Fui un ingenuo. Pero no me arrepiento de lo que sentí. Él asintió, su mirada fija en el suelo. Yo tampoco me arrepiento, Manuel. Quizás fui un cobarde. Pero esos momentos contigo, fueron los más reales que he tenido en mucho tiempo. Sus palabras, dichas en voz baja, me perforaron el corazón. No eran una declaración de amor, no de la manera que yo lo había soñado, pero eran una validación. La aceptación de lo que habíamos compartido. Y en ese reencuentro, en medio de la gente que pasaba ajena a nuestra historia, sentí una paz extraña. No era el final de un cuento de hadas, no. Era el cierre de un círculo, la curación de una herida. Él no podía darme lo que yo una vez quise, y yo ya no era el mismo Manuel que lo había anhelado. Pero en ese reconocimiento mutuo de los sentimientos pasados, de las complejidades de lo que habíamos vivido, encontré algo mucho más valioso, la aceptación. Y con ella, la libertad. El pasado no desaparecía, pero su sombra ya no me perseguía. Podía, por fin, seguir adelante. Capítulo 10. El reencuentro con Andrés no fue un cierre, fue una apertura. Una puerta hacia la verdadera aceptación de mí mismo, y un nuevo propósito que nunca imaginé que podría encontrar, convertir mi dolor en un faro para otros. Aquel encuentro en el retiro cambió algo fundamental dentro de mí. No fue un borrón y cuenta nueva, pero sí una reescritura. Las cicatrices seguían ahí, pero ya no ardían. De hecho, me di cuenta de que eran un recordatorio de lo que había superado, de lo que había aprendido sobre mí mismo y sobre la complejidad de los sentimientos humanos. Andrés y yo nos vimos un par de veces más después de aquello. Conversaciones tranquilas, sin la carga del pasado, solo el reconocimiento de una conexión que, aunque se había manifestado de forma dolorosa, había sido real. Aprendimos a vernos como dos personas que habían compartido un fragmento intenso de sus vidas y que, a pesar de las consecuencias, se respetaban mutuamente. La aceptación, esa palabra que durante años había sido un concepto abstracto, se materializó. Acepté lo que sentí, la confusión, la pena, el rechazo. Acepté que no todo en la vida es blanco o negro, que las emociones son laberintos y que a veces, uno se pierde en ellos. Dejé de culparme, de esconderme. Y al hacerlo, una nueva fuerza, una que no sabía que poseía, empezó a brotar. Fue entonces cuando la idea empezó a germinar. Después de contarle mi historia a un amigo de Madrid, a quien le había confiado mi pasado después de mucho tiempo, él me miró con una sinceridad aplastante. Manuel, me dijo, tu historia puede ayudar a mucha gente. Hay tantos como tú, sintiéndose solos, avergonzados, sin saber qué hacer con lo que sienten. Esa conversación fue la chispa. Comencé a escribir. Al principio, en un diario, luego en un blog anónimo. Pequeños fragmentos de mi monólogo interior, de mis reflexiones, de los errores y los aciertos que me habían traído hasta aquí. Descubrí una comunidad. Gente que había sentido lo mismo, que había pasado por situaciones similares. Personas que, como yo, habían luchado con el amor prohibido, la identidad y la búsqueda de su lugar en el mundo. Sus mensajes, sus comentarios, sus propias historias compartidas, me dieron un propósito que nunca antes había tenido. Mi dolor, mi experiencia, se convirtió en una herramienta, en un puente para conectar con otros. Ahora, miro hacia atrás y veo al joven Manuel de Valencia, ingenuo y soñador, y siento ternura. Veo al chofer en el asiento de ese Mercedes de lujo, con el corazón acelerado por la presencia de Andrés, y lo entiendo. Veo al Manuel desterrado en Madrid, perdido y solo, y le doy un abrazo mental. Todos esos Manueles me han traído hasta aquí, a este momento, a este lugar donde puedo compartir mi historia sin miedo, sin vergüenza. Mi vida no es perfecta, claro. Hay días difíciles, como los tiene cualquiera. Pero ahora, tengo un propósito. Tengo una voz. Y lo más importante, me tengo a mí mismo, aceptado, completo. Y si mi historia puede hacer que una sola persona se sienta menos sola, menos rota, entonces todo el camino recorrido, cada lágrima, cada herida, habrá valido la pena. Porque al final,
Las historias que nos atrevemos a contar son las que realmente nos salvan. Y las que, quizás, salvan a otros.